Como podéis ver aquí, vamos a explicar muy brevemente de nuevo la teoría de Hobbes, solo una pincelada de lo que él propone. Y si os fijáis en lo que es el título, Hobbes, el poder absoluto del soberano, y algunas de las cosas que tenéis en mayúscula y en negrita, con eso, si os fijáis en eso, vais a poder entender el planteamiento general. Hobbes considera que se necesita un poder absoluto por parte del soberano. ¿Cómo se va a conseguir este poder absoluto? Mediante un contrato, de ahí que se llama contractualismo, su teoría, igual que la de otros. Ya veis ahí que Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. ¿Por qué va a tener que tener un poder absoluto el soberano, el gobernante? Porque el ser humano es malvado por naturaleza. Esto no nos es desconocido, ya lo vimos en la clase anterior con Maquiavelo, y eso lo lleva a estar en una guerra constante de todos contra todos. La única manera de salir de esta guerra de todos contra todos, ahora veremos por qué se produce esta guerra, es haciendo un contrato que otorgue un poder que va a tener que ser total, absoluto al gobernante, al soberano, que va a tener la soberanía para ejercer ese poder. Vamos a ver entonces por partes, muy pequeñito como podéis ver, luego leeremos las negritas del texto del Leviatán, aquí lo tenéis, ¿veis? Aquí lo tenéis, que es la obra más famosa de Hobbes. Vamos a leer, como os decía, parte por parte del texto y a exponer brevemente su idea fundamental para entender por qué él propone que el soberano, el poder del soberano, del gobernante, sea absoluto. Les decía antes que para Hobbes el ser humano es malvado por naturaleza, y eso hace que esté en una guerra de todos contra todos, en una guerra constante para satisfacer sus deseos egoístas. Eso naturalmente es lo que todos nosotros tenemos, satisfacer nuestros propios deseos sin importarnos para nada lo que otros deseen o lo que otros necesiten. Este sería entonces el estado de naturaleza en el que vivirían los seres humanos antes de fundar una sociedad, un estado natural que sería una guerra constante donde todos pretenderíamos obtener lo que queremos sin importarnos las consecuencias de esto ni a lo que otros les pase. Lo que pasa que Hobbes va a decir que además de estos deseos, de estas inclinaciones egoístas, nosotros también tenemos una capacidad de raciocinio, una capacidad racional que nos lleva a ver que si no pactamos constituyendo una sociedad que nos haga sentir seguros, para no ser aplastados por los deseos de otros que sean más fuertes que nosotros, no vamos a sobrevivir. Y precisamente de este pacto, de este contrato, acordaros que de ahí sale eso de contractualismo, pacto, contrato, es de donde va a surgir el Estado civil, que va a necesitar alguien que lo gobierne, alguien que mande y los otros tendrán que obedecer, ¿vale? Obviamente este Estado civil, os decía antes, va a necesitar alguien que lo gobierne. ¿Cómo vamos a hacer para que esta persona que gobierne sea obedecida? Solo si está apoyada en la fuerza, solo si es capaz de obligar a los que están bajo su gobierno a que obedezcan. Y él piensa que el gobierno no va a ser un gobierno democrático, ni un gobierno liberal, ni un gobierno donde se consulte, donde estén repartidos los poderes, sino que el poder va a ser un poder absoluto, total. De ahí viene esto de que el poder soberano
De ahí viene el nombre de Leviatán, pero no importa, esto ahora no nos interesa porque estamos viendo esto muy por arriba. El poder del soberano, del gobernante, de quien manda, va a ser un poder absoluto, si no esto no va a funcionar. Y él, ese soberano, va a determinar lo que es bueno y lo que es malo, porque antes de que se constituya este poder no hay ni justicia, ni injusticia, ni bueno ni malo. Lo único que hay antes de eso son los deseos egoístas y las necesidades que deben ser satisfechas de todos en aquel estado natural de la guerra de todos contra todos. Esto rápidamente lo podemos ver en el texto de Leviatán. Si os fijáis, lo que se viene a señalar en la negrita es que la naturaleza hizo a todos los hombres iguales en sus facultades, y en esta igualdad precisamente surge la igualdad de la esperanza de alcanzar nuestros fines, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que deseamos. En el tiempo, en ese estado de naturaleza al que nos referíamos antes, en que se vive sin un poder común, que nos obligue a respetar los derechos, las necesidades de otros, lo que tenemos es guerra, es un tiempo de guerra, y es un tiempo de todo hombre contra todo hombre. Por lo tanto, como no hay un poder común, lo único que hay son necesidades, como les decía antes. En este estado nada puede ser injusto. Acordaros que yo os decía aquí que lo que es bueno y es malo lo va a determinar el soberano, o sea que antes de que surja el estado civil no existe la injusticia, ni la bondad, ni la virtud, no hay ninguna norma al respecto, surge con la sociedad civil. Entonces, fijaros, si no hay poder común, o sea, si no hay estado civil y no hay soberano, no hay ley, y si no hay ley, no hay justicia, porque como esto lo tenéis aquí, ¿vale? Lo único que existe en una guerra, ¿vale?, son la fuerza y el fraude. Lo que les decía antes de que esa capacidad racional que todos tenemos y el temor a la muerte, que es lo que tenemos aquí, nos inclina a ver que es mejor para tener una vida confortable, para tener una esperanza de vivir y obtener lo que deseamos, lo que necesitamos por nuestra industria, es que lleguemos a un acuerdo. Entonces, si bien es cierto que hay otros seres vivos, aquí lo tenéis, otras criaturas vivientes que viven juntas, que viven socialmente, el acuerdo entre estas criaturas es un acuerdo natural. Nuestro acuerdo, nuestro pacto, el pacto que hace salir, el contrato que hace salir, emerger, surgir del estado de naturaleza al estado civil, es un pacto artificial, que nosotros hacemos surgir. Por lo tanto, fijaros, tiene que haber algo que haga que ese pacto sea duradero, porque no es un pacto natural, es un pacto que emerge de las voluntades, no es un pacto artificial. Y lo único que va a poder hacer eso va a ser que exista un poder común que mantenga esa sociedad y ese pacto. Y realmente lo que va a haber que mantenga eso va a ser el temor. ¿Y para qué? Para un beneficio común. ¿Quién va a representar todas esas voluntades que se han cedido para formar esa sociedad civil? Él no habla de voluntades exactamente, es para que ustedes lo entiendan en esta rapidez de lo que estamos hablando. Realmente está hablando de representación, ¿no?, como lo veis aquí. El soberano, ¿vale? Y el soberano es el que va a tener la totalidad del poder soberano. No os olvidéis que es absoluto. Solo existe un soberano, que puede ser una persona o una asamblea, ¿no? Ahí lo tenéis en el texto. Todo lo demás es súbdito, o sea, está por debajo.